Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Voy a hablarles de un hecho que sucedió hace unos días y que han puesto en la arena internacional y nacional la vulnerabilidad de Cuba, y me refiero al huracán Oscar. Pero voy a ampliar y hacer otros análisis con relación a la situación que allí se dio. De inicio voy a auxiliarme de un trabajo publicado en El Toque y voy a leer algunas de sus partes. Dice: la tragedia que ocurrió en los municipios Jimía y San Antonio del Sur durante el paso del huracán Oscar, con un saldo de 7 en aquellos momentos que publicaron esto, eran 7 las muertes, van 8, y había en esos momentos unas 70 personas desaparecidas. Creo que han ido apareciendo ya también. Ellos dicen, o sea, en este trabajo se dice que no es solo el reflejo de un evento climático extremo, es el reflejo de una combinación de pobreza estructural, vulnerabilidad social y una gestión inadecuada de la prevención de riesgo. Cuba, la dictadura cubana siempre se ha enorgullecido de que es para los humildes y por los humildes, y que Cuba iba a desarrollarse a capacidad en todos los aspectos y en todos los lugares. Veamos acá que sigue diciendo este trabajo del Toque. Dice: a esta tragedia hay que sumarle la situación por la que atravesaba el país con el apagón. Disculpen, esta parte soy yo. ¿Qué digo? No, que discúlpenme agrego acá que a la tragedia del ciclón había que sumarle la situación por la que estaba atravesando el país, con un apagón total del país por más de 72 horas. Y una situación que, ya lo dije, se iba a mantener. En el día de hoy, 1 de noviembre, amanecieron más de la mitad de las centrales eléctricas, termoeléctricas del país, fuera de servicio. No es un problema de combustible, y aunque la presidenta mexicana esté ayudando al gobierno cubano, esa situación no se les resuelve solo con petróleo. Aquí lo tienen. Bueno. Y bueno, hubo 8 muertos en el paso de este huracán, del huracán Oscar. Pero es que en La Habana, porque uno se alarma por lo que pasó allí. Es muy triste lo que sucedió en Baracoa y sobre todo en estas comunidades de Jimías y San Antonio del Sur. Pero es que en la capital cubana no es necesario que pase un ciclón, un huracán, que haya un evento natural de este tipo para que existan muertes, para que existan derrumbes. Las muertes en la capital por derrumbes están de manera constante y permanente. Se cae un balcón y mata a 3 niñas, muy triste, muy doloroso. Se cae un edificio y suceden 2 muertos, y esto es constante. Por suerte, a la capital cubana hace años que no la azota un evento de este tipo, sino sería una tragedia nacional por las condiciones en que está la capital. Veamos acá algunas otras cosas que plantea el Toque. Dice que varios testimonios apuntan que en varias localidades de San Antonio del Sur no se activaron los consejos de defensa y no avisaron a las comunidades debido a la falta de combustible. Mire a dónde ha llegado la situación del país. Una de las pocas cosas buenas que tenía el gobierno era que actuaba con antelación ante estos eventos y salvaguardaba vidas. Ahora están que ni activan los consejos de defensa ni habitan porque no hay combustible. Y entonces, bueno, aquí hay una parte que dice Guantánamo, los síntomas de la pobreza estructural. Pienso que la pobreza estructural no solo está en Guantánamo, está en todo el país. El gobierno está en un gran fallo estructural. Entonces dijo un residente del asentamiento Los Naranjos: aquí no hay médico de familia. Los pacientes son trasladados en hamacas, balsas
o lo que aparezca, mientras que la canasta básica es transportada con la ayuda de un mulo de la entrada para acá, el camino está muy malo, lo hemos hecho a pico y pala. Yo creo que no hay más nada que agregar a este comentario que hace este hombre, este residente de allí, de estos municipios. Entonces, están hablando estos datos que da el toque son del 2016, han pasado 8 años. La situación va a peor. Veamos acá. ¿Qué dice? Dice, en el 2016 el fondo habitacional del municipio San Antonio del Sur era de 8.538 viviendas. Más del 50% estaba en irregular o mal estado. Cifras más recientes de la provincia revelan que 168.540 guantanameros residen en comunidades vulnerables, según reportes del Estado. En diciembre del 2023 existían 112 comunidades y más de 53.000 familias en situación de desventaja social. Uno de los eufemismos que utiliza el gobierno también le dice comunidades vulnerables. Pero vamos a hablar acá de algo, porque estamos hablando de un municipio, vamos a hablar algo de la capital, ¿no? Primero voy a darle unos datos acá, porque se dice que en esta provincia, una de las más vulnerables, de las más atrasadas del país, ya no es Pinar, pienso que Pinar esté por ahí también, son los extremos, que dice que el 50% está en regular mal estado. Pero es que en Cuba, en el país en general, señores, hay un 48% y cerca de 900.000 familias que necesitan una vivienda. O sea, el 48% del fondo habitacional de la capital del país está en regular o mal estado y cerca de 900.000 familias necesitan una vivienda. Estamos hablando de datos del Estado. Eso representa, señores, cerca de 4 millones de cubanos. En un momento determinado, de los 11 millones, era el 30 y tanto % de la población del país necesitaba una vivienda. Y ahora, con la estampida, pienso que más de 4 millones de cubanos vayan a necesitar una vivienda, porque se están yendo generalmente las personas que tienen buenas casas y las venden, ¿no? Y bueno, acá les voy a dar un dato antes de ponerle dar una situación para que vean. En los años 80, a principios de los años 80, en el municipio Cerro, estamos hablando de un municipio de la capital, para que se vea que es una situación general en el país. Repito, Cuba es un país en situación vulnerable en todos los aspectos de la vida. Es una comunidad gigantesca vulnerable. Bueno, en los 80, repito, en el Cerro hace ya 40 años, estaba el 17% de los edificios y viviendas en estática milagrosa. Ese era el término que utilizaban los del Poder Popular del municipio de la provincia para decir que estaban en peligro de derrumbe. Estática milagrosa, da gracia porque utilizan un término religioso. Esta gente que se decían ateos, que era mentira, todos creían lo que lo tenían oculto, practicaban todo tipo de religión. Bueno, utilizaban este término estática milagrosa. Pero ustedes saben, el Cerro tenía en esa época 120.000 habitantes. Usted saca la cuenta del 17% y son datos que yo conocí personalmente. Y son alrededor de 30.000 serranos, gente del municipio Cerro, que vivían en peligro de muerte. Vamos a hablar, lo que estática milagrosa es que está en peligro de derrumbe. 17%, cerca de 30.000 habitantes del Cerro estaban en peligro de muerte, y le hablo por conocimiento de causa. Yo vivía en una de estas cuarterías, en uno de estos lugares. ¿Y por qué usted saca también la cuenta? Dice 17 de 120 me da 20.000. No, pero es que en estos lugares, en estas cuarterías, en estas zonas marginales, en estos barrios mexicanos, en estas cuarterías,
no vivía como promedio 3, 4 personas. Por ejemplo, donde yo vivía, 10 de octubre, el número 10, era altos y bajos. En Los Altos, que era el más peligroso, se caían losas. Estaba desde los años 60 inhabitable. Vivíamos 22 personas en una vivienda. Dije 30.000, tengan cuidado, no sean más, no fueran más de 30.000 que estuviéramos en peligro de muerte por la situación por la que atravesaba, disculpen, el país. Y bueno, voy a ponerles algo acá de Osvaldo Navarro, el Navy. Esperen, de una entrevista, estoy buscando acá, una entrevista que le hicimos hace unos meses atrás sobre la situación de las comunidades vulnerables en la capital habanera. Veamos acá un momento qué nos dice Osvaldo sobre esta situación. Osvaldo habla con mucho conocimiento de causa porque Osvaldo recorría junto con su esposa Marta Adela y otros cubanos estas comunidades, llevarle ayuda a otro tipo de trabajo. Y bueno, estoy buscando, disculpen acá, no sé dónde se me ha metido el programa. No lo encuentro, lo tenían separado acá. No sé por qué se perdió. Vamos a ver, vamos a buscarlo bien. Ah, no, disculpen. Estaba mal acá yo. Yo era el que estaba mal. Espérense un momento. Voy a buscar. Vamos acá. Acá está. Escuchen acá lo que yo le pregunto, la conversación que tuvimos con Osvaldo Navarro en marzo, hace ya unos cuantos meses, sobre esta situación para el programa Pensando Cuba. Escuchen acá qué dice Osvaldo sobre la pregunta que yo le hago. Esperen, que no sé por qué no me sale el audio acá y debía estar el audio a todo volumen. Vamos a ver. Esperen. Un momento, voy a correr acá a ver por qué no me sale el audio. Pues tengo un resultado desde ese civismo que estamos potenciando. Lo empecé un poco más atrás. Donde tenemos presencia. Porque bueno, disculpen el tiempo. Fidel se dio en un tiempo del lujo de lanzar al mundo la revolución había acabado con el racismo, el marginalismo, la opresión y otras lacras del pasado, como le llamamos, pero vemos que en realidad esto no es así. Antes le llamaban barrios marginales, ahora los nombres van cambiando y le llaman comunidades vulnerables. Osvaldo, hace un par de años, 2, 3, 4 años, la sobrina de un amigo hizo un trabajo, era militante de la juventud, hizo un trabajo sobre las comunidades y se asombró y se dio cuenta del engaño en que estaba viviendo, y ella pudo detectar hace 4 años a sus 600 comunidades de este tipo, barrios marginales, cuarterías y demás. En estos momentos, ¿cómo está esa situación y quiénes integran mayoritariamente? ¿De qué raza? Son afrodescendientes, la mayoría de los que allí están. Habla un poco de esta situación, la cantidad, quiénes son los que más perjudicados están en estas comunidades vulnerables. Están viendo un trabajo serio que hizo esta sobrina de un amigo mío. Eran 660 y tantos comunidades vulnerables, barrios marginales, que ella se asombró, como yo decía. Estamos hablando hace casi 5 años, porque este programa lleva un tiempo atrás. Era una tesis para la universidad y ella quedó decepcionada de lo que la revolución le había traído a la capital. Y escuchen ahora lo que dice Osvaldo, de 600, casi 700 que había hace 4 años y medio, 5, cómo está ahora la situación, cómo el deterioro del país va en picada y día a día como una caída libre. Escuche.
1.236 según datos oficiales. Casi el doble. La pregunta es, y como bien yo explicaba en la anécdota que nos dejaba Pedro, ¿cuáles son los puntos, cuáles son los medidores que el Estado sigue para hablar de este número? Yo tengo una percepción, ya esto es criterio personal, un poco a nivel de metáfora, pero muy serio. Cuba hoy es una comunidad en situación de vulnerabilidad en todo su territorio. Está ahí lo que dice Osvaldo, que coincide conmigo, coincidimos y coinciden todo aquel que tenga los ojos abiertos y sepa lo que realmente pasa en Cuba. Es lo que ratifica Osvaldo. El cubano está pasando por situaciones bien difíciles, la gente está pasando hambre, necesidad. Ya yo no te hablo ni siquiera como activista, te hablo como un cubano más que tiene que levantarse diariamente a hacer todo lo que hace un cubano de a pie. Salir, buscar el alimento, velar por la familia. La situación está muy, muy precaria en nuestro país. Los subsidios eliminados por completo, que era, entre comillas, uno de los triunfos que la Revolución Cubana exponía al mundo como uno de sus grandes logros. Eso prácticamente no existe en la Cuba actual. El pan normado hasta los 14 años, de 0 a 14 años. O sea, una situación bien compleja. Y sí, principalmente son los afrodescendientes los que habitan en los márgenes de la pobreza total, extrema. Yo tengo que decirlo así, es pobreza extrema. Cuando caminas esos barrios, ves la necesidad que hay, ves la precariedad que hay. ¿Está oyendo usted quiénes son los que mayormente habitan estas comunidades vulnerables? Son afrodescendientes. Esos que ya no existía desigualdad, que el país, el gobierno dice, y lo dijo Bruno hace unos días, ¿no? Que en Cuba no había racismo ni, no me acuerdo, estructural. Ustedes lo están viendo ahí, todo en Cuba es un problema estructural. El racismo, la desigualdad de la mujer, todo es un problema de estructura estructural. No basta con que usted diga, con que usted hable, sino tiene que ejecutar, tiene que hacer acciones que de verdad demuestren y vayan en función de eliminar el racismo, la marginalidad de la mujer y todo lo demás. Vamos a seguir oyendo a Osvaldo sobre esta intervención que es muy interesante. En temas como la vivienda, el acceso a agua potable, el acceso a la alimentación. Está el concepto que usa al final en su propio país, principalmente en La Habana, y cuando ves la situación tan compleja que viven y ves de qué raza o qué color de piel tienen, la gran mayoría son afrodescendientes. Destacar que dentro de esa población afrodescendiente hay interseccionalidades, o sea, mujeres, niños y ancianos son aún más vulnerables todavía por toda la presión social, por todo Ahí está otra mentira y otra realidad cubana. Los niños, esos que eran la esperanza del mundo de Martí, como esos niños en estas comunidades son los que en más malas condiciones viven, no tienen alimentos, no pueden ir a la escuela porque no tienen zapatos, no tienen ropa. Es toda la mentira que ha propalado el castrismo y aquellos de izquierda. Y bueno, hay que ver ahora a Camila Costa en una entrevista con un programa como unos dominicanos fueron capaces, por desconocimiento, por mala intención o por otra palabra que no voy a decir, poner que Cuba que en Cuba no existía una dictadura y que era un referente para muchas cosas buenas en América Latina y en el mundo. Otra de las mentiras que se ha difundido y se ha propalado del castrismo. El abandono que sufren muchas de estas personas, vuelvo y repito, abandonadas a su suerte por el Estado cubano. Si después de 1959 el Estado, como por arte de magia, alegaba el racismo en Cuba, desapareció. En primer lugar, porque llegaron ellos, ¿no?
los salvadores. En segundo lugar, porque la clase burguesa, según su discurso, fue desplazada del país, fue expulsada del país. El problema es que ellos son la actual clase burguesa y en Cuba son los burgueses cubanos. El Estado cubano, el Partido Comunista son los burgueses cubanos. Hay otra de las cosas, ¿no? Y yo no viví en el casino deportivo, lo invadí en el 93 con toda mi familia. Y es realmente así. Las casas de la burguesía, de la aristocracia, pasaron a manos de la burguesía revolucionaria, de la aristocracia burguesa revolucionaria. Se fueron repartiendo estos lugares, estas zonas como el casino deportivo, algunos lugares de playa, Siboney, Santa Fe, en los lugares que vivía la burguesía, se lo fueron repartiendo según la jerarquía militar y eclesiástica, disculpen la palabra, de aquellos que mal han dirigido el país a través de más de 60 años. Así es, ellos son los burgueses. Le quitaron el puesto a la burguesía que con su esfuerzo, con su trabajo, creando riquezas para el país, creando puestos de trabajo, industrias y demás, forjaron la industria en Cuba. Ellos destruyendo el país, destruyendo la economía, destruyendo la sociedad, gastando del erario público, tomaron la posición y la casta burguesa son ellos. Que disponen, estigmatizan, señalan, reprimen. Ya el Estado dejó de ser un gobierno, un Estado paternalista, ser un Estado represor. O un intento de Estado paternalista, ser un Estado represor. Y esa represión, la peor parte, se la llevan los sectores más estigmatizados y más perseguidos por el Estado cubano y sus políticas. Por ejemplo, vendedoras ambulantes, la gran mayoría afrodescendientes, la vemos en las calles de La Habana, cómo son montadas, cómo son encarceladas, activistas de derechos humanos, todos los activistas de derechos humanos, cívicos, políticos, son perseguidos por el Estado, no es un secreto para nadie, pero los afrodescendientes tienen un peso extra. Yo he sido víctima, he sido mancillado incluso muchas veces por ese ataque de tú le debes toda la revolución. No entiendo cómo un negro puede ser opositor. O sea, son experiencias muy, muy vividas en todos estos años de activismo. Ya voy para 10 años de activismo y 8 trabajando como comunidad de ciudadanos por la integración racial. Y todo esto que te comento, más allá del trabajo, son experiencias vividas por un cubano más. La situación de Cuba, sobre todo a futuro, hay que hacer muchas cosas con respecto al tema racial en Cuba hoy. Articularnos desde las expresiones organizadas de sociedad civil, tanto dentro como afuera, con la ciudadanía, para educar, tratar de promover iniciativas que pongan esta situación más allá de lo que ya se ha hecho. Bueno, como ustedes están viendo, Osvaldo ha hecho una exposición muy sincera, muy sentida, muy dolida, porque él ha sufrido en carne propia esta situación. Él es un afrodescendiente y ha sido maltratado, perseguido, cercado por los órganos de la seguridad del Estado. Y esa Cuba que Fidel dijo que iba a ser democrática, que es abierta, es todo lo contrario, es una dictadura totalitaria. Son incapaces de abrirse, no ya al mundo tal vez se abran de palabras, pero a la gente son incapaces de oír el criterio contrario a sus intereses. Son una dictadura totalitaria, repito, que reprime, encarcela y llegado el momento fusiló a aquellos que de cualquier manera se le enfrentaban. Y la revolución cubana, sus logros, sus victorias son un mito y una mentira. Un saludo a todos, hasta la próxima.